El día de ayer vimos ingeniería social, que era básicamente saber cómo es que se producen las estafas en línea, cómo entender qué es lo que piensan los atacantes, o sea, qué técnicas utilizan y qué es lo que nos podría pasar en nuestras empresas o en nuestra vida cotidiana. Paulina me pregunta que por qué la lista de asistentes está oculta. Bueno, la lista de asistentes por privacidad debe estar oculta para evitar cualquier tipo de problema. Más que nada para lo que es divulgación de, de información confidencial en este caso. ¿Sí? Listo, entonces empecemos. Vamos a la presentación. ¿Sí? Entonces, el día de hoy, como les decía, nos toca ver doxing. Antes que nada, cabe hacer la aclaración que todo el material brindado por mi persona debe ser usado para fines académicos. No nos responsabilizamos los organizadores del uso que ustedes le vayan a dar a la información obtenida en este taller. ¿Listo? Cada quien es responsable de sus propias acciones. Bueno, entonces entrando en materia, ¿qué es el doxing? El doxing no es más que recopilar información de un objetivo, encontrar al responsable de una cuenta en línea y hacer lo que se llama Open Source Intelligence o SINT. El OSINT básicamente lo que trata es tomar fuentes públicas, pueden ser navegadores, redes sociales, datos gubernamentales que sean visibles y que en este caso la jurisdicción de cada país les va a decir cómo tratan los datos. Es decir, en nuestro caso, nuestro nombre y nuestro apellido son datos públicos que pueden ser usados para realizar búsquedas en redes sociales o en cualquier otro tipo de buscadores. Ahora, es por eso o es la necesidad de que nosotros evitemos estar compartiendo tantas cosas en línea, sea en redes sociales, sea en este caso, por ejemplo, en LinkedIn, que es una plataforma para buscar empleo o poner nuestra hoja de vida en línea. Debemos de evitar dar detalles muy, muy personales que le permitan a algún atacante a hacer algún tipo de ataque específico, digámoslo así. ¿Sí? Para eso sirve el doxing. Ahora, ¿nos debemos preocupar? Sí. ¿Por qué? Porque esto del doxing, si es que nosotros tenemos mucha información en línea, nos podría llevar a que el atacante nos robe la identidad, cree documentos falsos, como vimos en el caso de ayer, ese DNI de esa persona que vive en Costa de Marfil, que se hacía pasar por un juez, sí, un juez creo que era. Entonces, ese es el problema con tanta información en línea, que puede ser utilizada para crear documentos falsos. Por ejemplo, póngase que a nosotros se nos pierde la cédula, la copia de la cédula o el escaneo de la cédula. Más adelante podríamos tener problemas de privacidad. Pueda que el atacante haya creado un perfil falso y esté proponiendo dar préstamos a personas y a cambio de una mínima cuota. ¿Sí? Entonces ahí ya nos van a involucrar a nosotros en el tema de extorsión o estafa. Otro problema que con esto del doxing es la extorsión. Por lo general, los criminales lo que pretenden es obtener mucha información, sea privada o pública. En este caso, necesitaría ingeniería social para obtener información más privada. Y con eso extorsionar a las personas. Como vimos también ayer en el ejemplo que nos decía Sebas y el ejemplo que les enseñé, a mí me enviaron un correo diciendo que tenían fotos privadas o videos privados de un supuesto hackeo a mi dispositivo móvil, lo cual era mentira. Entonces, nos pueden llegar a extorsionar con ese tipo de información. Obviamente hay casos en los que sí tienen esa información, esos videos privados, y extorsionan a las personas por un pago mensual. Entonces hay que tener mucho cuidado. Otra amenaza, perdón, a la que nosotros estaríamos inmersos es lo que es el robo. A ver, si es que una persona sabe dónde vivimos, a dónde solemos ir de paseo, cuáles son nuestras preferencias en cuanto a comida, digámoslo así, nuestra preferencia en cuanto a diversión, discotecas, clubes, bares, etcétera, somos muy propensos a que el atacante sea un atacante, bueno, en este caso sea un ladrón, nos cree un perfil, sepa dónde estamos, por ejemplo, el domingo o el sábado en la tarde, o el viernes en la noche, y nos vaya a buscar personalmente, nos haga un robo, nos pueda secuestrar, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora,
Este problema del robo, como les decía ayer con la ingeniería social, se puede hacer con técnicas no intrusivas, es decir, utilizando buscadores en línea o observando o haciendo, ¿cómo se llama? Observación activa de la persona. Podrían estar siguiéndoles con el vehículo, tomándoles fotos mientras ustedes no se dan cuenta. Hay muchas formas en las que se puede hacer esto. Es por eso que evitemos poner tanta información en línea para no ser blanco de estos ataques. Como igual, en el día de ayer vimos el caso de la empresa Novestrat, que no sabemos si vendió la información, se la robaron o hay alguna otra razón de lo que pasó con esa empresa, que fue la responsable de que más de 17 millones de, de información de personas estén ahorita en Internet. ¿Sí? Y esa base de datos ya se está comercializando en el mercado negro. Entonces, los criminales lo que quieren es obtener la mayor cantidad de información y vender esa información. ¿Sí? Les conviene porque les genera una muy buena cantidad de dinero. Los datos personales son lo más caro que van a encontrar en línea. Es por eso que siempre hacemos la reflexión de que miremos los términos y condiciones de las páginas que visitamos, porque ahí es donde ustedes van a darse cuenta qué es lo que se hace con su información. Hay empresas que las venden, por ejemplo, empresas de marketing que venden esta información a otras empresas y ganan una comisión por una lista de contactos, digamos así. Es por eso que a nosotros nos saben llamar para ofrecernos cosas, por ejemplo. Que le llaman de Movistar, que queremos darle un plan que es mucho mejor al que tiene y tiene tantos beneficios, que también era lo que revisamos ayer, que es una técnica de ingeniería social, es decir, darle a la persona razones para que confíe en nuestro servicio y sea nuestro cliente, pero muchas veces son estafas. Y fraudes, y como último tenemos los fraudes, ¿sí? Fraudes ya sean por correo electrónico o fraudes físicos, en este caso, como hablábamos de ayer, yo me hago pasar por el SRI con una carta diciéndole a usted que me pague tanto porcentaje de la deuda de este mes a tal cuenta en tal banco. Obviamente, ustedes dirán, pero yo no voy a caer en algo tan mal hecho. El problema es que hay gente que sí cae, porque tienen miedo a perder un servicio, tienen miedo a tener problemas con el Estado, y esa es otra parte de la que se aprovechan los atacantes. ¿Sí? Entonces, tener mucho cuidado con la información que compartimos en línea. Ahora, ¿es ilegal hacer doxing? ¿Ustedes qué creen? ¿Es ilegal? Pónganlo ahí en el chat para saber sus opiniones, por favor. Dicen, ¿es ilegal? Sí, no, no. En Ecuador creo que no, depende de la aplicación. Bueno, la mayoría veo que dice que no. Pero, exacto, o sea, no es ilegal. ¿Por qué no es ilegal? Porque es información de fuentes públicas. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, de Google, si yo hago una búsqueda con mi nombre, en teoría o sea, es información que yo decidí poner en Internet. ¿Sí? ¿Qué información decidí poner? Yo que sé, en Facebook tengo fotos de mis vacaciones, tengo fotos en la casa donde vivo, tengo, yo que sé, fotos al restaurante al que voy, a la discoteca a la que voy, cosas así. Entonces, si se dan cuenta, a la final es algo legal, porque la persona está poniendo, o sea, le nació a la persona poner esa información. ¿Sí? Muchas veces esa información la colocan las personas para sentirse un poco más aceptados, digámoslo así, sentirse aceptados o dar una buena impresión a las personas que vean su perfil. Y está mal, porque estamos colocando información que en cualquier momento nos puede hacer daño a nosotros mismos. Así que tengan mucho cuidado. Ahora, ¿qué buscan los atacantes cuando hacen este tipo de ataques? ¿Sí? Este tipo de intrusiones. Lo que buscan es nombre de usuario, nick o apodo. Sería
En una red social, o en cualquier aplicación que ustedes descarguen, les va a pedir un nombre de usuario. Por lo general, los nombres de usuario las personas ponen los apodos que usan, ¿sí? En mi caso, a mí me dicen Tibi. Pongo como nombre de usuario en una cuenta de Twitter, en una cuenta de Gmail, tibi@gmail.com. Entonces, es una forma de enlazar perfiles. ¿Por qué? Una persona suele utilizar su apodo para poner en todas las aplicaciones que tenga instalada, ¿sí? Es decir, yo me llamo Tibi en Gmail, me llamo Tibi en Twitter, en Facebook, en Twitch, yo qué sé, en LinkedIn. Entonces, el atacante ya va a saber dónde ir a buscar. Incluso hay aplicaciones en línea que nos permiten a nosotros buscar este tipo de información. Es decir, hacer un barrido de las redes sociales y ver en dónde nomás encontramos el usuario Tibi en este caso, ¿sí? Entonces, es un dato bien importante para poder realizar estos ataques. El email. El email es otro de las cosas principales que buscan los atacantes. ¿Por qué? Los emails siempre van ¿cómo se diría? Siempre van añadidos o van como parte de una inscripción en alguna aplicación. Es decir, me explico. Cuando ustedes entraron a Facebook, les pidieron un email. Cuando ustedes entraron a Twitter, les pidieron otro email, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que busca el atacante? Un email al cual pueda hacer referencia y realizar un ataque, en este caso de ingeniería social. ¿Cómo sería el ataque de ingeniería social? Enviarme un correo falso diciendo que soy su banco, diciendo que perdí mi contraseña, cosas así. Entonces, el atacante busca el email para hacer campañas de phishing o, en este caso, podría también utilizar el email para buscar contactos o algún tipo de publicación que haya creado la persona en alguna red social o en algún lugar, en alguna aplicación. Otro dato importante es el nombre real. Por ejemplo, en Twitter, ustedes, si es que me siguieron el día de ayer, estaba con mi nombre de usuario, que era Steven Aizaga. Sí, o sea, mi nombre de usuario y mi nombre real son la misma cosa. Y ese es un error muy grave. ¿Por qué? Porque el atacante puede solo con tener nuestro nombre y a tener toda nuestra información con una sola búsqueda en Google. O mandarnos un enlace en el cual él sepa de dónde viene nuestra comunicación. Por eso es buena práctica evitar poner datos reales en Internet, a menos de que sea necesario. Por ejemplo, en las plataformas universitarias, si necesitamos poner un nombre real, algo real para que nos reconozca allá en la universidad. Pero de ahí el resto no, ¿sí? Porque no es necesario que yo me ponga mi segundo nombre, mi segundo apellido en una red social, por ejemplo, ¿sí? Por cuestiones de seguridad. Fecha de nacimiento también es un dato muy importante que los atacantes lo toman. ¿Por qué? Digamos que yo soy menor de edad. Los atacantes no es que solo te roban información, muchas veces pueden ser gente relacionada con el mundo de la pedofilia. Entonces, la fecha de nacimiento dice mucho de la persona. A ver, esta persona o este joven tiene apenas 15, 16 años, podemos hacerle un ataque para poder robarnos sus fotos. O si tiene fotos en el celular o si tiene fotos en el correo, que es lo que ha pasado ya repetidas veces. Incluso también, por ejemplo, un ataque dirigido a las personas de más edad, gente que supera los 50, 60 años y que no se lleva muy bien con la tecnología, ¿sí? Hacen campañas de phishing engañándole a la persona para que envíe dinero o conteste algún mensaje en particular. Y eso trae problemas a la larga. Localización. Esta parte es muy delicada y ya vamos a ver más adelante con qué método podemos sacar localización si existiera en alguna foto. ¿Sí? La localización es un dato muy privado que no deberíamos darle a nadie. Es decir, yo vivo yo que sé, en la calle tal, en San Joaquín, por ejemplo, o vivo cerca del Santa María. O sea, la localización, los atacantes buscan para poder hacer ataques presenciales. Puede ser robo, puede ser secuestro, extorsión, yo qué sé. Hay muchas posibilidades. Nacionalidad también infiere porque pueden buscar la forma de contactarse con ustedes siguiendo jergas que se tengan yo que sé, en una ciudad, en un país, en una provincia.
aprovecharse de todo lo que son sus gustos, de cosas culturales, para poder tratar de crear un nexo con ustedes, cosas así. También tenemos imágenes, fotos y videos, que bueno, como ya sabíamos, o como ya les comenté hace un rato, pueden servir para crear extorsión de cualquier tipo, cuestiones de religión, incluso también pueden utilizar para ingeniería social, pueden invocar a su espiritualidad para que ustedes accedan a comprar un servicio, para que hagan cualquier cosa que ellos quieran, ¿sí? Otra que tenemos es gustos o preferencias o orientación sexual. Gustos y preferencias, yo que sé, a mí me gusta el cantante o el grupo Maroon 5 y me mandan un correo diciendo que me invitan al estreno de su álbum, que lo descargue y ¡pac! Viene con virus. Eso también debemos tomar muy en cuenta, que también ya les voy a compartir unas herramientas para que puedan evitar este tipo de acciones de los atacantes. Gustos y preferencias ya dijimos. Orientación sexual, sí, puede también influir mucho. Por ejemplo, yo soy hombre, me gustan las mujeres y alguien se crea un perfil falso para hacerse pasar por una amiga o por alguien conocido y entablar una relación conmigo, bla, 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 bla. Y el chiste se cuenta solo. Lo que harían es buscar robarme más información privada y luego extorsionarme. Por eso hay que tener mucho cuidado con las personas que agregamos a redes sociales. No sabemos qué es lo que vayan o tengan planeado para nosotros. Otro dato importante son las redes sociales, como ya les decía, para obtener información más privada también funciona. Hay gente que sube, como les decía, fotos de todo lo que hace, hasta lo que come, entonces también sirve para crear un perfil a los atacantes. Miembros de su familia, amigos, conocidos, en el caso de Facebook, si es que tienes a alguien que no es conocido tuyo, no es amigo, y te comenta o ve los comentarios que tu hermana te hace en las fotos, que tu hermano te hace en las fotos, que tu prima, primo, tía, tú le respondes con gracias tío, gracias hermano, bla, 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 ellos ya van a saber más o menos cómo es tu familia y van a hacer un ataque especializado para cada uno de ellos. O sea, en el caso de Facebook, podían ver si es que el perfil no es privado, y empezaban a sacar información de ti. Las fotos que se tomaban, digamos que tú eres tan seguro que no subes fotos de nada, ¿ya? Pero un familiar tuyo sí sube de todo y no tiene el perfil privado. Y tú sales en esas fotos. Entonces, literalmente es un mal, ¿sí? Porque tú eres tan seguro, pero tu hermano o tu familiar no tanto, y expone tu vida en su perfil, y tú sin conocerlo. Entonces, el atacante va a tener información más privada sobre ti indirectamente. Ocupación, trabajo, pasatiempo también funciona, porque los atacantes lo que intentan es apelar a los gustos o preferencias que tienen mucho que ver con tu ocupación o trabajo o pasatiempo, ¿sí? Son algo que va ligado. Número de teléfono personal o de casa. En algunos perfiles de Facebook se ha visto que hay personas que ponen su número de teléfono, no sé para qué, pero le tienen puesto ahí y no lo ponen privado. Entonces cualquier persona coge, les escribe y les hace caer en algún tipo de juego de ingeniería social. Como vimos el día de ayer, a mí me escribieron de Benín y de Francia, proponiéndome que me van a dar un préstamo, ¿sí? Básicamente algo así. Pero en mi caso lo que pasó fue que tal vez ese número lo consiguieron del problema que hubo con la empresa Novastrat, que divulgó un montón de información. Uh-huh. Otro dato importante es la dirección IP. ¿Sí? Porque ya sabemos más o menos dónde está geolocalizada la persona. Más o menos. Obviamente que depende de cómo estén las políticas de cada ISP, que son los proveedores de Internet, en cuanto al manejo, privacidad de las direcciones IP. ¿Sí? Cuando ustedes ya saben la dirección IP, saben más o menos de qué país, a qué país procede. En el caso de investigaciones criminales, con una dirección IP yo puedo contactarme directamente con el proveedor de servicios y preguntarle quién es la persona que está detrás de esa IP. Obviamente, si es que eres alguien del Estado, ¿no? No es que vas a coger ahorita y llamar al ISP y decirle, vea, tengo una IP, deme la información de esta persona. No funciona así. Solo funcionaría con entidades del Estado y que estén realizando una operación o una investigación. En este caso serviría en casos de acoso por internet, pedofilia, etcétera, etcétera. Sitios web donde estás registrado, también podemos saber con un correo.
podemos saber en qué sitio se registró la persona. Pero eso ya sería una investigación un poquito más a fondo y con más recursos. Sí, pero eso es lo que ellos pretenden, sacar todo esta pantalla, es todos los datos que los atacantes buscan dentro de nosotros. ¿Para qué? Para realizar luego ataques más profundos, ¿sí? Que pueden resultar en pérdida de información, en, yo qué sé, daño de computadora, extracción o extorsión, perdón, de mi persona con fotos demasiado privadas, etcétera, etcétera, que es lo que ha pasado siempre. Eso en cuanto a qué es lo que buscan los atacantes. Ahora, lo importante es cómo hacen estos ataques, ¿sí? Como método, el método más codiciado, digámoslo así, el método mejor, el más amado por los atacantes es usar Google. Google lo que hace es indexar resultados de búsqueda en línea. No sé si han escuchado de lo que es el SEO, el SEO, el SEO. Es básicamente posicionar la página, el SEO, el SEO, que lo que pretende es posicionar una página para que sea visitada primero o aparecer en las primeras partes de la búsqueda de Google. Entonces, por lo general Google lo que hace es indexar toda la información que está en línea, ¿ya? Hace un escaneo de la red y va buscando los sitios mediante lo que son servidores de nombres o los DNS, ¿sí? Entonces, nosotros, bueno, en este caso los atacantes utilizan lo que es el Google Hacking o el GUHAC, que es básicamente utilizar expresiones eh, avanzadas, digámoslo así, una búsqueda avanzada en el motor de búsqueda de Google, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos haciendo la parte... no, vamos explicando y luego hacemos la parte práctica, ¿ya? Entonces, Google Hacking lo que pretende hacer, bueno, lo que pretenden hacer con esto es sacar información de servidores que estén en línea. ¿Qué es lo que ha pasado? Por ejemplo, con un Google Doc, yo pude acceder a la consola de administración de una empresa. Y como historia real, hicimos una investigación en la universidad, en la ESPE, a otra universidad, ¿sí? Entonces hicimos una investigación de cómo funcionaba su seguridad. Obviamente todo esto que les cuento ya fue avisado a esa universidad, no voy a decir cuál, pero tampoco es aquí dentro del país. Ya le enviamos la información y ellos ya procedieron a parchar el error. ¿Qué es lo que pasaba? Cuando yo hice una búsqueda por Google Docs, tuvimos el acceso a la administración del CMS, ¿sí? Es decir, ¿cómo es? De su software para manejar la página web, digamos así. En este caso ellos tenían WordPress. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Nosotros tuvimos acceso a cambiar configuraciones de la página web, cambiar las imágenes de la página web, literalmente hacer un defacing o dañarle la interfaz de su, de su página web. Obviamente no le dañamos completamente, ¿no? Solo hicimos un cambio en su imagen, cambiamos una imagen por otra y les hicimos saber, ellos ya corrigieron eso para ese entonces. Pero junto a Google existe otra herramienta que se llama Shodan, que lo que hacen es lo mismo, tener información de todas las computadoras que estén conectadas a Internet y sus sitios web y hacer un escaneo de todo lo que tienen. Entonces, básicamente ustedes pueden encontrar imágenes en Google solo con usar la búsqueda avanzada, ¿sí? Ese es un tema bien complicado. Listo. ¿Qué más tenemos? Búsqueda avanzada en redes sociales. Actualmente, bueno, en la parte práctica vamos a ver, ya no se puede hacer búsquedas en Facebook como antes teníamos, ¿no? ¿Se acuerdan cómo es esta? Había una forma en la que tú podías buscar que en qué fotos estaba etiquetada una persona, a qué le dio like, qué publicaciones comentó, qué fotos comentó, etcétera. Esta era una funcionalidad de Facebook hace un año, 2 años creo que es. No recuerdo muy bien, pero fue después del escándalo de Cambridge Analytica que ellos cambiaron la forma en la que funcionaba su página web. Entonces ahora el acceso a esta información ya está vetada, aunque hay algunas partes por ahí que todavía siguen funcionando de este fallo, digámoslo así, de Facebook, que ya vamos a ver igualmente en la parte práctica.
Ahora, otra forma de hacer búsqueda avanzada en redes sociales es mediante web scraping. Para simplificar el concepto, lo único que hace el web scraping es utilizar un robot que les va agarrando partes del código, va procesando la información que esté en esa página web, digámoslo así, y les va dando o les va guardando esa información en una base de datos. Automatizar, por ejemplo, ¿cómo sería? Automatizar, sí, una búsqueda de información. En el caso, por ejemplo, de Selenium, que es un programa, es un plugin, digámoslo así, que nos permite a nosotros generar código, o sea, instruirles como un robot, que nosotros le podemos instruir para que vaya a Facebook, ingrese al perfil de tal persona y me saque la información que encuentre. ¿Por qué se ha vuelto tan difícil? Porque la página de Facebook suele cambiar las etiquetas en su código HTML. Entonces ya no es tan fácil acceder a la información como antes. Entonces digamos que para web scraping Facebook está un poco vetado, aunque hay otras formas también muy buenas. En el caso de Twitter, lo único que bastaría es generar un proyecto y pedirles que te den autorización para utilizar su API, que no es otra cosa del otro mundo. ¿Qué más tenemos? Información del dispositivo de la víctima. Cuando un atacante se comunica con ustedes o alguien que ustedes no conozcan y les envía un link, no lo abran, nunca. De alguien desconocido no se abre nada que nos lo envíen. ¿Por qué? Dentro de ese enlace hay algo que se llama IP Logger, ¿sí? O los mal llamados enlaces de reconocimiento o de marketing. ¿Qué es lo que hacen estos enlaces? Lo que hacen es guardar la información de tu dispositivo, es decir, tienes un Samsung tal, ¿sí? Con tales características. Es decir, sistema operativo, el navegador desde donde abriste muy probablemente, cuál es tu IP, qué es lo que abriste sería el enlace y ya. Si se dan cuenta es una de la parte de las informaciones que necesitan los hackers o los atacantes, no los llamemos hackers porque estaría mal dicho el término. Entonces los atacantes lo que buscan es tener tu dirección IP para dos cosas. Una, saber por dónde más o menos vives. Y dos, hacer un escaneo de tu dirección IP para saber si tienes algún servidor corriendo. En el caso de las empresas que tienen servicios en línea corriendo, esto es un riesgo muy grande porque el atacante podría tranquilamente saber qué servicios tienes abiertos en tu empresa. Yo que sé, un servidor de correo, un servidor web, un servidor de archivos, FTP, un servicio SSH para conexión remota, etcétera. ¿Ya? Entonces, como vimos ayer, incluso en el de ingeniería social, alguien me decía que no sabía que podían, ¿cómo es?, atacar los servidores de correo de las empresas. Entonces, es una forma en la que pueden hacer. Si ustedes abren un enlace malicioso dentro de su empresa, el atacante ya va a saber cuál es la IP y va a empezar a hacer un ataque de puertos, va a hacer, yo que sé, un ataque de diccionario, fuerza bruta, para poder acceder a su sistema. Y ahí es donde pasan las filtraciones de datos, etcétera. ¿Sí? Entonces, tener mucho cuidado cuando alguien les envíe un enlace que ustedes no, primero que no conocen a esa persona bien, y les envía un enlace cualquiera para, yo que sé, una foto de un gatito. Entonces, por lo general, estas técnicas son de ingeniería social igual. El registro de visitas de página web, como les decía, también se registra que visitaron. Hay software que, de cierta forma, eso ya trabaja un poco más, en una parte más profunda. Trabaja en la capa de red y trata de, digamos, ¿no? ¿Cómo sería? Intercambiar la página que yo visito por una que no es la original. Es decir, yo entro a www.facebook.com. El administrador de red dice, ¿sabes qué? A este man, cámbiale el paquete de Facebook y hazle que regrese o le devuelva mi página, la que yo tengo acceso. Entonces, muchas veces los atacantes se hacen pasar por administradores de red para atacar mediante phishing o páginas falsas. Entonces, la persona cree que está entrando a facebook.com, pero en realidad está entrando a la página del atacante. Pone sus datos y el atacante ya tiene su usuario y su contraseña. Entonces, básicamente para eso también sirve, ¿sí? Este tipo de programas. Y hay que tener mucho cuidado. Ingeniería social, bueno, ya lo vimos el día de ayer. Y mediante estas técnicas que vimos el día de ayer podemos obtener también información del dispositivo de la víctima que vamos a ver más adelante también.
Ahora, una parte esencial, metadatos. Toda la información que nosotros generamos tiene metadatos. ¿Pero qué son los metadatos? Básicamente son pedacitos de información que caracterizan al dato que nosotros hemos creado. Es decir, describen contenido, calidad, condiciones, historia, disponibilidad y otras características. En el caso de las fotos, les dan el fabricante de la cámara, yo qué sé, cuántos píxeles tiene, cuál es la configuración ISO, configuración del brillo, configuración de saturación, dónde fue tomada, si fue tomada la foto desde un celular, les permite saber la localización GPS, si fue guardada, la fecha de creación, fecha de modificación, información del dispositivo en el que se tomó, software de edición, si es que hubo, puede ser Photoshop, Illustrator, Corel, etcétera. Como vimos igualmente en el ejemplo de ayer, la persona de Costa de Marfil que me envió su credencial, yo la analicé para buscar algo en sus metadatos y me salió que había hecho con Photoshop. Entonces, yo le reclamé. También ajustes de imagen, como ya les dije. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el problema con los metadatos? Muchos servicios en línea no borran los metadatos de las imágenes o de los archivos. En el caso de Facebook, WhatsApp, Twitter, bueno, Gmail no. De los que conozco, esos tres sí borran los metadatos. Es decir, ustedes suben una imagen a Facebook. Si alguien quiere ir a ver esa imagen, no va a poder. O sea, no va a poder ver los metadatos de la imagen. Porque Facebook borra toda esa información antes de subir a su servidor. ¿Sí? Pero toda la información que nosotros tenemos viene con metadatos. O sea, hay que tener mucho cuidado con lo que abrimos. ¿Sí? Y con lo que ponemos, en este caso, en nuestras redes sociales. Ya vamos a ver igual más adelante los ejemplos de este tipo de ataques. ¿Ya? Entonces, hasta ahí iría la presentación y vamos manos a la obra, como quien dice. Entonces vamos a tener, déjenme poner esto acá para poder verles. A ver, antes de pasar a la parte práctica, ¿tienen alguna duda, pregunta sobre lo que hemos visto hasta ahorita? Pónganme en el chat o en las preguntas y respuestas. Les voy leyendo antes de pasar a la parte práctica. Para la parte práctica solo vamos a necesitar el navegador y vamos a instalar unos plugins en el navegador, unas extensiones para poder usar. Entonces espero sus preguntas o dudas, alguna cosa. Ah, cierto, vamos viendo, tenía preguntas aquí. Una pregunta me dice Paulina Freire, ¿qué tanta seguridad tienen los datos que se almacenan en la nube paga o gratuita? En sí, cuando ustedes suben información a la nube, deben ver los términos y condiciones, porque ellos son los responsables de la información. Ahora, acuérdense que cada cosa que ustedes suban, por ejemplo, a un servidor de Estados Unidos, toda la información que esté ahí va a estar dentro de la jurisdicción de cada país o de cada estado en el que se encuentre la información. Por ejemplo, si yo tengo mi cuenta de Google Drive y esta está en Estados Unidos, toda mi información va a estar regida por la ley de ese país. En el caso de los proveedores de correo, ProtonMail está basado, no me acuerdo si es en Suecia o Suiza, en uno de los dos países. Entonces, toda la información que yo genere en mi correo, en ese correo de ProtonMail, va a estar regido por las leyes internacionales de ese país. ¿Ya? Por eso siempre se dice que cuando ustedes van a poner un servicio en territorio ecuatoriano, el servidor tiene que estar en nuestro país, el servidor de datos, el servidor de aplicaciones. ¿Por qué? Porque en el caso de que ese servicio sea utilizado para hacer el mal, puede entrar digamos, la Contraloría, puede entrar la Contraloría, la Fiscalía, todos ellos a hacer una investigación del delito, ya que los datos se encuentran en nuestro país, cosa que se les dificulta un poco cuando los datos se encuentran en otros países. ¿Sí? Entonces, o sea, en realidad la información privada no debería subirse a las nubes, ¿ya? De preferencia mantener la información privada en yo que sé, en un disco duro, una memoria flash y encriptar esta información, ¿sí? Porque en realidad se estarían exponiendo. En el caso de que Google Drive algún rato tenga algún problema de filtración de datos, su información se va a ir.
y nadie les va a dar nadie les va a devolver, nadie les va a decir, sí, nosotros tuvimos la culpa. Ese es el problema, ¿sí? Entonces, de preferencia, información demasiado privada no suban a Google Drive o algún tipo de servicio, sea iCloud, sea, yo qué sé, hay un montón. De preferencia no subir información demasiado privada. Si es que es información de cursos de educación, o sea, no hay problema. No, no habría ningún problema. Ya, ¿qué más? Tenemos, depende del caso, bueno, esto ya lo vimos. Una pregunta, qué tanta seguridad tienen los datos que se guardan en la nube paga o gratuita? Ya esa le respondimos. Denis me pregunta... Ah, ya, no me pregunta. Lo siento, Denis, que se te haya dañado la compu. Dice, ¿qué lugares no borran los metadatos? Hay un montón. O sea, en realidad los nuevos servicios o los servicios que no tienen en cuenta mucho la privacidad, en este caso, por eso siempre se les dice lean los términos y condiciones, son los que tienen problemas con esto. Incluso, ya vamos a ver ahorita en la práctica, con esto de los Google Docs, hay formas de que nosotros podemos ingresar a servidores, ¿no? De universidades, servidores yo qué sé, de varias cosas, ¿sí? Y van a estar ahí los metadatos, sin borrar. Ya vamos a verle más adelante, adelantito en la presentación, ¿ya? Así que Andre ya le vemos en el transcurso. Edwin nos pregunta, ¿los metadatos cambiarán? No, cambiarían sometiendo a los archivos a procesos de compresión, por ejemplo, las imágenes de WhatsApp. Sí, cambian los metadatos, pero en el caso de WhatsApp te comprimen la imagen para que pueda, primero, ser mejor almacenada en sus servidores, evitar subir imágenes tan grandes a sus servidores. Acordémonos que WhatsApp es un servicio gratuito, entre comillas, ¿no? Pero, por lo mismo, ellos tienen que evitar llenarse de tantas fotos en alta calidad. Es por eso que WhatsApp le baja la calidad de las fotos y se ven hecho pedazos, digámoslo así. ¿Qué más dice? ¿Es seguro usar los lugares para guardar claves y datos de tarjetas de crédito? Como hablamos ayer en el curso, en el taller de ingeniería social, no es seguro. Verán, siempre la tecnología va avanzando, ¿ya? O sea, hoy pueda que nos encontremos súper bien en lo que es, yo qué sé, seguridad de la información, entre comillas. O las aplicaciones que tenemos sean súper seguras, entre comillas. Más adelante, un poquito más en el futuro, van a existir métodos para poder intervenir estos programas, digámoslo así. Obviamente, han habido muchos problemas en el caso de Apple, en el caso de Google, que no han salido a la luz por obvias razones, ya que la empresa no quiere una mala publicidad, ¿sí? Pero es de preferencia, como les digo, no suban información privada a Internet, tarjetas de crédito, direcciones de casas, a dónde van cada día, cosas así. O sea, es preferible evitarnos tener dolores de cabeza en el futuro. ¿Qué más dice? Vamos para acá, vamos para acá. ¿El doxing se relaciona con la minería de datos? Sí y no. Se relaciona porque hacemos un barrido de datos de diferentes fuentes y podemos obtener un perfil de la persona, digámoslo así. Podemos crear perfiles de comportamiento también. Y no se relacionaría con la minería de datos tan estrechamente porque, o sea, es una práctica que lo hacen más empresas de inteligencia, empresas estatales, para buscar algún tipo de rastro que les pueda servir. Para atrapar criminales o para hacer vigilancia, digámoslo así. Entonces, sí, no, por ahí va. ¿Qué más dice? Wilson nos dice, como ciertas empresas saben nuestros datos y se comunican con nosotros sin haberles dado ningún dato, para hacernos ofertas comerciales. Sí, y por ejemplo, bueno, antes de que se acabe el curso, igual vamos a ver un ataque que recién, el día miércoles, un, una persona, bueno, que escribe blogs, digámoslo así, le pasó este miércoles de la semana, perdón, de esta semana que pasó, le ocurrió a su cuenta de criptomonedas, ¿sí? Mediante el uso de su celular nada más. Entonces ya vamos a ver cómo se pueden hacer estos ataques. Vamos a revisar eso antes de que se acabe el curso.
Y nos dicen que es bueno tener varias cuentas. Sí, es de preferencia tener una cuenta solo, ¿cómo sería? Una cuenta solo para cosas personales, cosas del banco, cosas de, yo qué sé, de tributación, cosas de la universidad, cosas importantes. Una cuenta. Y la otra cuenta que sea para redes sociales y demás cosas que no nos importaría perder. Recientemente estuve leyendo un poco sobre esto y lo que se nos aconseja es, si queremos evitar cualquier tipo de rastro en línea, dejar algún tipo de rastro, dos cosas. Tener siempre prendido un VPN, usar el celular o el dispositivo en el cual vamos a hacer uso de, yo qué sé, de esta cuenta de datos privados para evitar que nos hackeen. Solo hacer uso de esa cuenta en una computadora designada, en un dispositivo designado. Evitar estar abriendo nuestra cuenta en diferentes dispositivos y tener un método de autenticación de dos pasos. ¿Sí? En este caso, evitar enviar mensajes a celular como dispositivo, como, perdón, ¿cómo es? Método de autenticación de dos pasos y evitar tener en el celular un método de autenticación de dos pasos, que sería, por ejemplo, Google Authenticator. Es de preferencia para este tipo de información tener una llave física, que son las llaves U2F. Entonces, bueno, igualmente eso le vamos a ver más adelantito, ¿ya? Entonces, Willy nos dice, es bueno tener varias cuentas. Sí, es bueno tener varias cuentas. ¿Sirve estar de incógnito en el navegador? No sirve casi de nada. ¿Por qué? La mayoría de sitios tienen trackers o, ¿cómo se llamarían estos? Localizadores sí, localizadores. Que lo que hacen es saber a dónde están yendo ustedes. ¿Sí? Por ejemplo, si ahorita yo en modo incógnito me entro a mi Facebook, toda la información que yo comparta se va a ir a diferentes partes de secciones de Facebook, del código de Facebook. Porque el código de Facebook tiene unas secciones que comparte publicidad o le sirven a ellos para hacer ¿cómo sería? Sí, sus estudios de mercado, digamos así. Hay partecitas que a nosotros nos dirigen anuncios. Por eso, no sé si se han dado cuenta que ustedes entran en incógnito y los anuncios siguen ahí. ¿Sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado. El incógnito no sirve de nada. De preferencia es usar un VPN y un navegador que bloquee los scripts, ¿sí? Que se pueden ejecutar en las páginas web. Porque incluso las páginas web pueden estar infectadas con algún tipo de código malicioso. Entonces ustedes entran a la página y se ejecuta ese código malicioso en su cliente, en su computadora. Y eso le puede afectar. Entonces, de lo que he visto por experiencia, los navegadores que hacen esto más o menos son Brave y Yandex en su principio, pero últimamente ya no. Al comienzo, cuando empecé a utilizar Yandex, era medio chévere. Ahora ya se ha vuelto demasiada publicidad. Entonces, Brave me parece una buena forma porque te permite tener una configuración en la que tú bloqueas los scripts que puedan ejecutarse en una página web. Y puedes mantenerte a salvo, digamos, entre comillas. ¿Sí? ¿Qué dice? A ver, vamos viendo. Brave. Sí, Brave tiene Tor, pero obviamente, igualmente, o sea, es complicado. No es que utilizando Tor van a estar 100% anónimos, ¿ya? Depende mucho de quién esté manejando los nodos de comunicación. Si es que yo me pongo de nodo de Tor, yo voy a poder ver todo lo que están haciendo ustedes. ¿Me entienden? Eso es complicado. No es que Tor es una buena herramienta. Al 100%. Es buena, pero no al 100%. ¿Ya? ¿Qué más tenemos por acá? Hasta las 4 estamos con preguntas, ¿ya? Y a las 4 empezamos las prácticas. Aquí me pregunta la Superintendencia de la Refinería de la Libertad. ¿Los software para gestionar claves son válidos o cuáles recomienda? Sí, los software para gestionar claves son buenos, pero hay que tener en cuenta algo. Si son estos softwares en línea, si son programas en línea para guardar contraseñas, ojo, mucho ojo con esto. En el caso, por ejemplo, de LastPass. LastPass tuvo una brecha de seguridad en la que supuestamente no se robaron datos.
de las claves que estaban almacenadas. Obviamente no sabemos si será cierto o no, hasta que nos roben la cuenta, por decirlo así. Pero como digámosle, un reemplazo de LastPass, podemos utilizar Bitwarden. Sí, este es un plugin en el navegador y un programa que se puede instalar en su computadora para lo que es la gestión de claves. Sí, le permite poner código, un código de seguridad para que nadie pueda utilizar nadie más que usted puede utilizar sus claves, digámoslo así. Es parecido a lo que tiene el control Google Chrome, cuando ustedes van a buscar las contraseñas guardadas en el navegador. Más o menos así tiene. ¿Sí? Entonces, si quieren, pueden probarlo Bitwarden para gestionar las claves. ¿Qué navegador? El Brave, por el momento. Yo uso Chrome porque estoy ahorita en sesión con mi computadora de la universidad, entonces debo tener todas las cosas listas para las clases en línea. ¿Qué tan bueno es el VPN de Opera y su bloqueador de rastreadores? En realidad, depende mucho. Por lo general, las empresas que son open source hacen lo que pueden en cuanto a manejo de software o a buenas prácticas, y está bien, porque son una competencia a las empresas grandes, digámoslo así. Pero no he probado personalmente el VPN de Opera. Aunque eso sí, Opera está basado en Chromium. Tener mucho ojo con eso. ¿Qué más dice? Vamos para acá. Ya, este ya está. ¿Qué buscador es mejor utilizar en los celulares? Ya depende de la necesidad de cada quien. Unos dirán Google porque nos permite obtener más información, otros dirán Bing porque me gusta Microsoft, otros dirán DuckDuckGo porque dice que no recopila datos de lo que tú haces en línea. Depende, ¿sí? Para mí el buscador que hasta ahorita da con mayores resultados y funciona para hacer este tipo de investigaciones, por decirlo así, es el Chrome. ¿Sí? De ahí ustedes tienen que ver las necesidades a las cuales están apelando al buscar un buscador, valga la redundancia. Entonces ahí dependería de ustedes. Pero por lo general yo utilizo Google para la mayoría de cosas. Otro dato, ya que topamos el tema de Tor, es que los que hayan utilizado Tor se han de dar cuenta que nunca aparece en pantalla completa, sino aparece así en pequeñito. ¿Por qué hacen esto? Porque el atacante puede saber cuál es el ancho de tu pantalla solo con obtener código del navegador. O atacar el navegador y ejecutar un script que le permita saber eso. ¿Sí? Por eso también, si voy a hacer algún tipo de investigación, es preferible no utilizar mi computadora y utilizar, yo que sé, algo que pueda desechar. ¿Sí? ¿Qué otra pregunta tenemos por ahí? ¿Alguien que pregunte? Si no, empezamos la parte práctica. Listo. Bueno, parece que no tenemos más preguntas. Ah, bueno, déjenme ver aquí. No. A ver, aquí Jonathan me pregunta, ¿sería una buena idea hacer investigaciones desde máquinas virtuales? No. ¿Por qué? Porque acuérdense que toda la información de la máquina virtual se guarda en mi computadora. Y por lo general cuando hacen un análisis forense podrían llegar a encontrar algún tipo de información vinculada a lo que yo hice. Hay formas de investigación forense en las cuales podemos hacer un barrido de, ¿cómo sería? Sí, un barrido de información, a pesar de que se haya sobrescrito y buscar pedacitos. Así parecido a lo que vimos ayer en Ingeniería Social, que les decía que cuando hacen dumpster diving o buscar en la basura, buscan papeles o documentos importantes y los van haciendo o los van volviendo, sí, los vuelven a reconstruir pedacito a pedacito. Es lo mismo que podría pasar con las máquinas virtuales y la información de una computadora en una investigación forense. Agarran pedazos de código y les van de parte de, perdón, de la información y los van juntando hasta que creen un archivo completo y puedan obtener información de esa computadora.
Entonces no es tan aconsejable utilizar máquinas virtuales. ¿Qué buscador es mejor para utilizar en cuanto a seguridad? El problema es que la mayoría de navegadores hacen eso. Hacen trazabilidad de los usuarios. O sea, aquí podría puntuar a DuckDuckGo en cuanto a privacidad y seguridad, digamos así. ¿Sí? Pero veamos qué es lo que pasa en los siguientes años. Por eso siempre deben tener cuidado de qué navegadores usan y estar al tanto de las noticias de seguridad. ¿Sí? Si quieren saber más del tema de privacidad y qué herramientas puedo utilizar para poder protegerme, pueden ingresar a privacytools.io. ¿Sí? Entonces aquí tienen todo lo que ustedes necesiten, ponerlo en español. Entonces aquí ustedes pueden encontrar los servicios, VPNs, servicios con base en Estados Unidos y Reino Unido, navegadores, software para servidores de nube, cifrado de archivos, gestor de contraseñas, motores de búsqueda y demás. Entonces Bitwarden nos funciona. KeePass tenemos otro, LastPass tenemos otro. Entonces aquí tienen una wiki en la que pueden consultar todas esas dudas, sistemas operativos, complementos de privacidad de Android y demás. ¿Sí? Entonces aquí, si tienen alguna duda, ya les pueden verla aquí directamente. Entonces ya les mando el enlace de privacy.io. Listo. Ahora sí, vamos a entrar en la parte práctica. Si no tenemos más, bueno, una última pasada. Nada por aquí, nada por acá. ¿Ya? Entonces, para esta parte práctica vamos a utilizar el navegador Chrome o el navegador que ustedes quieran, porque vamos a utilizar el buscador Google. ¿Sí? Cualquier navegador funciona. Entonces, lo importante sería que se ingresen a google.com. ¿En qué país me metí? Ya. Listo. Entonces, lo primero que nada es revisar. Vamos abriéndole acá. Y acá. Primero que nada vamos a basarnos en una hoja en un cheat sheet, que sería como una polla, en el sentido en una ayuda didáctica de parte de SANS, ¿sí? Que nos va a dar comandos o parámetros de búsqueda que nos pueden servir en el caso de hacer Google Hacking. La parte que nos interesa está en la segunda. Y les voy a mandar este enlace en el chat igual. ¿Ya? Entonces, aquí nosotros vamos a tener el operador con el cual vamos a poder hacer la búsqueda, lo que significa cada uno, ¿sí? Y cómo se podría, un ejemplo de cómo se podría buscar. Entonces, en el caso de Google podemos utilizar el comando site o el operador site para hacer búsquedas en páginas web. Por ejemplo, si es que pongo site esp.edu.es, pongo matrículas, todos los resultados van a estar asociados al dominio de la ESPE. ¿Sí? Todo va a estar o va a tener que ver con el dominio que yo haya puesto en el site. ¿Ya? ¿Qué otra cosa podemos ver? El operador date, que nos sirve para poner fecha a lo que queremos buscar. El archivo, ¿cómo es? El operador link, el operador entitled, all entitled, in URL, all in URL, caché, file type, author, subject, define y stock. Ahora, ¿cuáles son los más utilizados? Vamos a ponerle el file type, que nos permite saber el tipo de archivo o descargar un archivo que tenga que ver
con la búsqueda que nosotros ponemos. Entonces ponemos un PDF, vamos a buscar la Divina Comedia. Sí, entonces nos va a dar lugares en los cuales, resultados de búsqueda, donde yo puedo encontrar el PDF de la Divina Comedia. ¿Sí? De Dante Alighieri en este caso. Entonces, sirve para cualquier cosa. Digamos, podría ser una búsqueda file type PDF, yo que sé, coronavirus, Ecuador. Informe de la situación. Tenemos un PDF de la gestión de riesgos. ¿Sí? Esto nos serviría a nosotros para hacer búsqueda de información de este tipo. Yo que sé, estoy buscando el PDF de un libro que necesito para la universidad. ¿Sí? Puedo poner filetype.pdf y descargo el libro. ¿Qué es lo que pasa con los atacantes? Los atacantes no es que van a buscar libros, van a buscar información que les pueda servir. Para lo que nosotros, en este caso, podríamos utilizar el file type XLS, que sería Excel, o XLSX para la versión nueva. En este caso pongámosle XLS. Y busquemos una, yo qué sé, salarios de Ecuador. Sí, puedo saber algunas cosas que no están, ¿cómo se llama? Protegidas por algún tipo de servidor. En este caso, mira, tenemos un presupuesto, nos podemos descargar esta información. Podemos descargar la información solo con haber puesto el tipo XLS y salarios de Ecuador. Obviamente a este le podemos añadir más cosas. Podríamos decir que busque en un sitio, site, yo qué sé. Vámosle municipalidad. Solo vamos a la municipalidad. Ah, no, perdón. Gov.es. Gov. Ya, entonces miren. Tenemos varias páginas de búsqueda con información que podríamos utilizar, en este caso si fuéramos atacantes. ¿Sí? Obviamente, estas búsquedas avanzadas nosotros nos sirven para encontrar información en el caso de hacer una investigación o en el caso de estar buscando algún tipo de libro que necesitemos, ¿no? O algún tipo de información específica. Ahí les dejé el PDF en el chat para que lo puedan revisar con más calma. Ahora, ¿qué tiene de interesante el Google Doc? Bueno, aquí tienen otra lista más amplia de todos los comandos. También se los voy a dejar en el chat. Pero ¿qué es lo que tiene interesante los Google Docs? Tenemos una base de datos de exploits, ¿sí? Que nosotros podemos ver y utilizar. Entonces, estos fueron los últimos exploits que se han mandado el 22 de mayo del 2020. Estos exploits nosotros podemos utilizarlos a conveniencia. Entonces, por ejemplo, dice, utilizo el Google Doc entitled show it admin. ¿Qué es lo que hace este doc? Básicamente nos dice que busca en el título este string o estas palabras, digamos, esta oración. Entonces, por ejemplo, miren, en el título siempre aparece show with admin, 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 ¿ya? Entonces, lo que le estamos diciendo es que me busque todas las páginas que tengan este título. Y aquí podemos iniciar sesión en algún sistema que no sé cuál será. Parece alemán. No tengo idea, pero es un panel de login. ¿Sí? Entonces, esto podría... ¿Qué? Yo qué sé, ¿qué es esto? Más bien dicho. ¿Qué es?
¿Quién lee? Administración, equipo escolar, clases, proyectos. Parece una escuela. Pero bueno, así como se dan cuenta, tenemos mucha información que puede estar regada en la red. A ver, si veamos otra de estas. Show it admin. En URL. Index of. Tenemos otro que dice que busquen el título index of db.log. Los db.log son los, ¿cómo se llama? Los registros que hacen que los gestores de bases de datos cuando ustedes hacen movimientos. ¿Sí? Estos logs pueden contener información privilegiada, digámoslo así. Web. Ya. Entonces, miren, podemos ver log, admin log. Podemos saber el número del proceso, desde qué IP se hizo. Es una tienda, según veo. Entonces, esta información es delicada. No debería estar en servidores así abiertos. Shop. Vamos, si es que es de aquí. Sí, es de Japón esta página. Es una tienda. ¿Sí? Pero tiene los mal configurada la parte de la base de datos y todos los logs están mostrando como adjuntos a las búsquedas de Google. Sí, entonces miren, por ejemplo, aquí tenemos uno del 2019, 2010. Podemos ir revisando información que nos pueda servir. Obviamente si fuéramos atacantes. Ahora, aquí hay un problema muy grande y era el que estábamos viendo de los metadatos. ¿Recuerdan? Entonces, los metadatos, en este caso, si es que yo pongo index of, y aquí pongo en vez de esto DSIM, a ver, ¿quién me dice qué es el DSIM o dónde han visto esa palabra? DSIM. En los comentarios les voy a estar leyendo. O si han escuchado o no han escuchado sobre esa palabra. Ya, Jonathan nos dice imágenes de celular, Android cámaras, carpeta de fotos, carpeta donde se almacenan las imágenes, se guardan principalmente los otros celular de tipo Android. Ya, ese no es solo de tipo Android. Es para todas las imágenes, digamos así. En las cámaras antiguas, las cámaras digitales, tenías, chuta, eh, ya nada, tenían esta carpeta ahí es donde se guardaban las imágenes, ¿sí? Entonces, si ustedes ponen entitled index of DSIM, van a encontrar fotos, ¿sí? De cualquier índole. Por ejemplo, incluso de una ¿cómo es? Institución educativa, parece, mire. csm.edu. Veamos. Es Carnegie Mellon University, una escuela de ciencias de la computación. Y tienen sus fotitos en línea. ¿Sí? Entonces, eso es un peligro, tener un servidor mal configurado que muestre, en este caso, los directorios que no debería mostrar. Entonces tenemos acceso a información de 1991 y de 2004 de esta escuela, digámoslo así. Y no solo eso, obviamente podemos encontrar información más actualizada solo cambiando el año. En las herramientas de Google pongo el último año y me sale una del 30 de enero del 2020. ¿Sí? Igual tenemos aquí, miren. Aquí, en cambio, las personas han guardado imágenes de Apple. Ahora, esperen, me voy a pausar un rato por si acaso se nos vaya a aparecer algo que no queremos ver. Y ya, chévere. Esta imagen no tiene nada de malo. Ya. Entonces, según veo, CL creo que es Chile. ¿O no? Esto es Coach.
Cisco Small Business y tienen una foto de eso. Entonces, aquí entra la otra parte, los metadatos. Cuando yo les dije que íbamos a ver eso más adelante es porque vamos a poner en práctica lo que se llama el plugin EXIF. ¿Sí? Denme un segundo, le activo para el modo incógnito nada más. Ahora, ustedes se preguntarán qué es el EXIF. Es básicamente un estándar que especifica los formatos de las imágenes y sonidos. ¿Sí? Que básicamente lo ponen los dispositivos digitales, sean las cámaras, sean los celulares, etc. Entonces, a ver, espérenme, déjenme actualizar esto. Cambiar datos del sitio, no. A ver, permitir, modo incógnito, ahí se activó, una, registrar, modo incógnito, la otra, listo. Ya se activaron las dos. Y lo que va a hacer este plugin es buscarnos información en las fotos. Ahorita está parseando el EXIF con información. Damos clic derecho, Show EXIF Data. Le damos un ratito que haga la búsqueda. Y tenemos que fue realizada con un iPhone SE. ¿Qué información tenemos? A ver, quitamos el preview. Tenemos la hora original de la foto, la exposición, la cantidad de ISO, el flash, qué modelo es un iPhone SE y demás. Por suerte, no ha tenido habilitada la geolocalización, que eso era algo que les decía. A ver, me dicen por acá que no se ve. A ver, déjame un minutito. Me falla. A ver. Web. Listo. Entonces, por ejemplo, pongámosle esta. No, espérense. Regresamos una. Este sí, no estoy mal. Sí, era esta. ¿Ya? Entonces aquí dice Apple iPhone SE 4.15 mm F222 ISO bla 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 fecha. Entonces acá en los datos que yo le saco, el histograma tampoco nos interesa. Tenemos la fecha original, cuándo fue tomada, algunas cosas de la imagen, el modelo de la cámara y demás. Como les decía, esto es bueno porque no tiene puesta la geolocalización, o sea, solo es datos técnicos de la foto. Hay fotos que sí tienen puestos el GPS o activados el GPS. Entonces, esto al atacante le va a dar una idea de dónde vive la persona, ¿sí? O de dónde se tomó la foto. Y puede crear un perfil. Ahora, vamos a hacer una prueba, a ver si es que... Veámosla. Vamos a entrarnos a nuestra querida institución. A ver si es que... ¿Qué dice? Dani, he encontrado una tarjeta de crédito. Cuidado, Dani. La verdad es que toda la información que se esté generando ya es responsabilidad de cada quien. Ya, entonces, por ejemplo, digamos que aquí tengo una foto. Esta de aquí. Voy a sacarme esta foto. A ver. Entonces, obviamente esto hacen los atacantes, ¿no? Si ven acá arriba. Uy. Bueno, aquí nomás dice, mira. Aquí está apareciendo el EXIF. Al momento. Consola. ¿Ya? Entonces aquí arriba tenemos Adobe Photoshop CS6 en una Macintosh. La misma vaina para esta.
Este no sabemos qué tiene, lo mismo, un Adobe Photoshop S6. Y esta en cambio es una Nikon de 18M en el 2016. Obviamente, esto no debería suceder en ninguna página. Lo que deberían hacer es cortar o eliminar los metadatos, ¿sí? Pero bueno, o sea, depende, como les decía, de la privacidad de cada servicio que ustedes usen. En el caso de servicios grandes, por lo general sí hacen esto. En el caso, como vieron, de servidores propios o de universidades o de cuentas personales, no hacen eso. Y dejan ahí la información encima de la búsqueda de búsquedas en Internet. Entonces las personas o los atacantes pueden atribuirse, bueno, no atribuirse, aprovecharse de todo esto que estamos viendo aquí, ¿sí? Entonces no vamos a mostrar más imágenes porque ya esto es algo demasiado peligroso para hacerlo en vivo, entonces solo como un ejemplo de lo que podría pasar, ¿sí? Por lo mismo, si ustedes trabajan en una empresa o en una, bueno, en una empresa o una entidad del Estado, díganles que es buena práctica eliminar los metadatos de las imágenes para evitar tener este tipo de problemas. ¿Ya? Entonces, veamos. Eso tiene que ver mucho, bueno, esta parte del doxing, que era el Google Hack, tiene mucho que ver con lo que es los metadatos, porque como vieron podemos encontrar un montón de cosas bien, bien chéveres. Ahora, otro, vámosle, autor, perdón, Google. Algo muy importante también. ¿Cuántos de ustedes se han buscado en el navegador? ¿O han hecho una búsqueda con sus nombres? Para ver, así que encontraban de interesante sobre ustedes. Ya José sí se ha hecho una búsqueda a sí mismo. Hasta para saber qué rastros estamos dejando es buena idea. Entonces, por ejemplo, voy a hacer una búsqueda conmigo mismo. A ver qué encontramos. Entonces, tenemos muchas cosas. Si se dan cuenta, salí. Este no soy yo por si acaso. Pero sí. Entonces, si se dan cuenta, a mí, yo pongo mi nombre y ya me sale el perfil de LinkedIn, mi canal de YouTube, mi cuenta de Twitter, mi otra cuenta de Twitter, la participación que tuvimos en el Hackathon Post Crisis, esta no es mi cuenta de Pinterest, supuestamente en Badoo, en Pinterest, que tengo 22 años, vean, estoy bien joven, en Medium, ¿sí? Entonces, si se dieron cuenta, con una sola búsqueda yo puedo tener muchos perfiles de los cuales yo puedo sacar información. WordPress, que no sé, yo nunca he visto este, con Quito y demás, ¿sí? Entonces, igual, puedo buscar por imágenes para ver qué me encuentro. Puedo encontrar, por ejemplo, estas son imágenes de cuando di capacitación en Conquito, que están dentro de la página de quitoinforma.gov.es. Estarán quitados los metadatos. Vamos a verlo. Pues sí. Pues sí. No hay metadatos. Solo dice Picasa, chévere. Ya. Entonces, bueno, como se dan cuenta, con una sola búsqueda ya pueden tener más o menos una idea de lo que nosotros podemos encontrar. Miren, aquí están otros compañeritos, igual de Conquito. Entonces, si se dan cuenta, Google también lo que hace es hacer interrelación de nombres, interrelación de conocidos. Entonces, miren, acá arriba me sale Body Art, Conquito, Fuerzas Armadas, PLSQL, Javier Benítez, Quito, Alem Castro, Jonathan Benavides, Wallpaper, Fondos, César y demás. Hay muchas otras cosas. Cisco Academy vincula SP pantalla. Entonces ya nos va dando más o menos un contexto el
el buscador de a qué se refiere cuando haces búsqueda de una persona. Entonces veamos, yo qué sé. Busquemos... No, digámoslo, no sé. Ya, no les busquemos. Entonces, bueno, básicamente una búsqueda así en Google te permite hacer mucho. Ahora, ¿qué pasa cuando tengo el comando o el... ¿Cómo se llama? Sí, bueno, digámosle comando, author, o la etiqueta author. Entonces aquí yo puedo poner el autor de una publicación. Por lo general en sitios de WordPress, en sitios de, yo qué sé, de Drupal, en publicaciones del comercio, salen los autores de cada uno de los posts, digamos así, de las publicaciones. Entonces aquí lo que podríamos poner es, busquémosle como autor Steven, ahí sale otra vez. Entonces, ¿qué me va a salir? Nada. Autor SX6 Saga, tampoco. Autor, veamos, Drucker. Este sí hay. Entonces, básicamente nos busca partes del texto en donde se tenga el autor que nosotros pedimos, Drucker. Bueno, esta es una súper buena fórmula que no sé qué hace ahí. ¿Sí? Nis, Drucker, Nancy Fortune, etcétera, etcétera. Entonces, esta etiqueta nos va a permitir saber o conocer en dónde un autor ha hecho una publicación, digamos así. ¿Sí? ¿Qué más? Bueno, ya tenemos lo que es Google Hacking, que nos va a servir para hacer búsquedas ¿cómo se llama? De inteligencia o búsquedas académicas. Como se dan cuenta, yo puedo tranquilamente utilizar un title y yo que sé, que me traiga, yo que sé, ¿cómo se llama? La Divina Comedia, Don Quijote de la Mancha, PDF, y hacer una unión de estos comandos para poder encontrar la información que yo requiera. Sirve de muchas formas. ¿Sí? Otro que tenemos nosotros importante es la URL o ¿cómo se llama? IP Logger, ¿sí? Me guarda información del dispositivo de la computadora. En este caso, Grabify IP Logger nos permite hacer eso. Entonces podríamos crear una URL que nos mande a esta base de datos. Creamos la URL, I agree. Me hacen la comprobación. Si funciona. ¿Qué es pues? Vamos de nuevo. Facebook URL. Ya, dice seleccionar las que tengan paraguas. ¿Por qué hacen esto las páginas? Porque de cierta forma hay los robots que te permiten a ti crear un montón. Uy, ahí está. Te pueden permitir crear un montón de URLs y poder automatizar el envío de campañas de phishing, por ejemplo. Por ejemplo, si es que yo mando esto acá y si lo puedo abrir por acá y alguien lo abre, por ejemplo. Espera, se va a mandar ese por Twitter para que alguien lo pueda abrir. No lo abrirán ustedes, por favor. Pero ese más o menos sería una forma de enviar links que tienen un rastreador. Uy. No, pues no. Twitter ya no deja enviar eso por su plataforma. Qué genial. No, ojalá nadie haya dado clic. Uy, ay, ay, papá. ¿Cómo que todos dieron clic? No creo.
Espérense, déjenme. Eso, no. Sí. No, lo que no quería era que se vea la IP, pero bueno, ya. Entonces, básicamente, tenemos varias visitas, el Twitter bot, ¿sí? Entonces ahí nos sale más o menos, voy a copiarme toda esta línea. Ya, eso. Entonces el Twitter bot lo que hace, como ustedes se pueden dar cuenta aquí, cuando yo envío algo a Twitter, ellos analizan estos enlaces en búsqueda de spam o de cosas no deseadas. Entonces básicamente me devuelve la hora en la que se abrió, la IP de donde se abrió, el país, el nombre, el sitio que visitó este URL y qué ISP es. Obviamente que esto va a variar en el caso de que sea una persona real. ¿Ya? Obviamente en esta información no lo voy a mostrar porque están sus direcciones IP y no nos sirve. ¿Sí? Entonces, existen muchos de estos programas que nos permiten a nosotros, no programas, bueno sí, software en línea que nos permite a nosotros enviar URLs con acortadores de imagen, con información supuestamente interesante para engañar a la víctima y que ella pueda o caiga en nuestra trampa. Es por eso que es importante no abrir los URLs que nos manden extraños. Ahora, Bitly por lo general ha sido utilizado para este tipo de ataques. Sí, porque ustedes pueden hacerle más pequeñita la URL o camuflarle con este formato que ven aquí, bit.ly.lo que sea. Y eso nos ha pasado a todos. Te llega un enlace de alguien conocido que probablemente le robaron su cuenta y te ponen un bit.ly.lo que sea y te dicen, ten, aquí está lo que me pediste. Y tú dices, chuta, ¿yo qué te pedí? Le abres y ¡pac! Te cae el virus. O ¡pac! Ya saben dónde vives. Entonces, esto más o menos es un problema, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros para evitarnos de estar abriendo los URLs probablemente maliciosos o probablemente estén camuflados y esté camuflado un virus, yo qué sé. O sea, no sabemos qué está detrás de ese URL camuflado. Pues para eso existe algo que se llama el X-Ray URL, URL X-Ray, que nos permite meter estos enlaces cortitos y transformarlos a la dirección final a la que te lleva. ¿Sí? Entonces, ya a ver, les voy a pasar esta. Ahí pongo ya, ahí les mando en el chat. Entonces yo pongo la URL que me viene así camuflada, le pongo X-Ray, me manda un warning. Voy a copiar este también, ponerlo acá. Dice change the original link and reshorted. Uy, ya lo fregué. Ay, no sé, cierto que estoy en incógnito. X-Ray URL. Sí, pero en teoría nos da información del enlace, como pudieron ver. Regresemos acá. Sí, entonces el original es este y este es a donde me lleva. Ahora, Bitly ha estado implementando lo que se llaman controles. Si se dan cuenta, aquí nos manda un warning. Controles para este tipo de software que nos permite descifrar la URL a la que va. Nos pone warning, hash, bla, 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 y aquí está la parte de la dirección a donde nos lleva, gravify.link. Entonces, siempre que nos manden algo que no sabemos qué es, podemos utilizar el URL X-Ray para saber a dónde nos lleva. Entonces, te nos manda https gravify.link. Entonces, ya sabemos que es un servicio de rastreo, digámoslo así. Otra forma es utilizar virus total. Total lo que nos va a permitir es hacer un escaneo de URLs y de archivos potencialmente maliciosos. Entonces podemos meter un archivo, subir una URL o hacer una búsqueda de IP. ¿Ya? Entonces en este caso, como no tengo archivo, voy a meter una URL. Le mando a escanear. ¿Sí? Entonces nos dice en Comodo Valkyrie Verdict, nos dice que es malware. ¿Sí? Entonces podemos ver aquí los detalles.
nos manda aquí igualmente el Grabify.link, la dirección IP y otras cosas más técnicas, ¿sí? Pero en teoría ya podemos darnos una idea de a dónde nos lleva esta URL. ¿Sí? Entonces, esta es una buena práctica en todo. Si a ustedes les mandan un archivo antes de abrirlo o ejecutarlo en sus computadoras, guárdenlo o ábranlo aquí en virus total, digámoslo así. Por ejemplo, si a mí me envían, a ver, déjenme ver qué me puedo descargar. A ver digamos, a mí me envían una foto, ¿ya? Yo me guardo la foto en música, ¿ya? Voy al archivo y le jalo. Es lo bueno también de virus total, solo jalo, suelto, confirmo y subo. Nunca suban archivos personales, tengan mucho cuidado. Un archivo personal que se les suba a esta plataforma, no pueden hacer nada para bajarle, ¿sí? Entonces yo puedo aquí analizar el archivo con un montón de antivirus o motores de búsqueda de antivirus. Está el AVG, está Comodo, está Kaspersky, está ¿cómo es? Yandex, está Norton, todos, Trend Micro, todos los que ustedes necesiten. Entonces aquí ya pueden tener más o menos una idea también de la imagen, detalles técnicos, la historia de la imagen y si es que ha sido compartido por alguien de la comunidad anteriormente. Entonces, como buena práctica, escaneen todas las cosas que les envíen de internet, excepto cosas privadas, ¿sí? Si es que no saben qué es preferencia, no lo abran y pregúntenle directamente a la persona qué es. Ya, esto con los, ¿cómo se llama? Los IP loggers. Ahora, hay formas también que nosotros podemos buscar en línea de forma reversa. Es decir, haciendo búsquedas inversas de imágenes, ya sea en Google o en esta herramienta que se llama TinyEye. Entonces, veamos, le pongamos de google.com, imágenes. ¿Sí? Entonces aquí nos viene la opción de buscar por imágenes. Entonces aquí yo puedo pegar una URL o subir una imagen. Entonces vamos a subir una imagen. A ver, subámosle. A ver, lista. No, aquí está. No. Y mi foto no hay. Bueno, vamos a subir esta foto. Entonces le subo al motor de búsqueda y lo que va a hacer es buscar lugares donde haya imágenes similares. Entonces en este caso creo que encontró la imagen que podría ser el origen, digámoslo así. Datos astronómicos en abril. Sí, todo lo relacionado con la foto. Podemos ver que la razón.mx la utilizó, la invención del fuego, WordPress, Honduras y demás. ¿Sí? Entonces, todo el lugar donde estuvo esa foto podemos hacer búsqueda. ¿Para qué nos sirve esto? En el caso de las fake news, ustedes pueden hacer o contrastar la información con el buscador de Google. Si es que viene una imagen, yo que sé, una imagen diciendo que hay protestas, caso hipotético, hay protestas y quiero saber si es verdad, porque no hay nadie que me contraste, hago búsqueda inversa de imágenes en Google. Pongo la imagen y me busca en dónde apareció esta imagen. ¿Sí? De la misma forma, puedo hacer con el reverse image. Subo la imagen con TinyEye, ya les vamos a dar el enlace también. Y puedo buscar 2182 resultados que tienen que ver. Son fotos de stock y aparecen en todos estos sitios. Eso es lo que nos quiere decir la herramienta. Entonces, es una buena forma de hacer búsquedas inversas. Ahora, veamos. Otra buena práctica
es utilizar los, ¿cómo se llaman estos? Los, bueno, servicios que nos permitan crear emails temporales, ¿ya? En este caso hay una página que se llama 10 Minute Email, que solo duran 10 minutos y ustedes pueden con esta dirección recibir cualquier tipo de comunicación. Entonces, ustedes la usan, envían un correo, llega el correo y lo pueden leer en 10 minutos. Entonces, por ejemplo, ahorita voy a hacer un envío desde mi correo personal. Si es que se abre a esa dirección y la voy a poder utilizar solo por 10 minutos. ¿Qué es lo que pasa? Incluso si van a utilizar este tipo de herramientas, revisen las, ¿cómo es? Las políticas de privacidad. Si se dan cuenta, aquí al final dice Privacy Policy. Tengo las, también revisen la sección de preguntas y respuestas y demás. ¿Sí? Entonces, tienen que revisar todo antes de utilizar cualquier servicio porque les puede resultar perjudicial si es que no se hace bien. A ver, entonces me voy a mandar un correo rapidito para... Me copio esto. Y se fue. Ya, en teoría debería estar por llegar el correo. Entonces, tenemos 10 minute email, tenemos temp mail, que igual nos permite crear correos electrónicos temporales para recibir cualquier información. ¿Sí? O enviar, bueno, más bien es recibir, no enviar. Solo pueden enviar información, recibir información. Perdón. Bien, por ejemplo, aquí yo tengo en inbox, ya tengo uno. ¿Sí? Sale subject, no le puse nada. Listo. Lo elimino. Y bueno, en 10 minutos se va a terminar el correo y ya no va a pasar nada. De la misma forma, aquí tengo mi bandeja de entrada y puedo ver los mensajes que me llegan. Insisto, siempre vean las políticas de privacidad antes de utilizar un sitio. El problema es que este tiene más anuncios que qué. Pero bueno, eso en cuanto a seguridad con los correos o información privada importante. Lo mejor que pueden hacer es encriptar las comunicaciones. Es decir, mandar archivos encriptados y de esta forma nadie les va a poder perjudicar. Ahora, esto de la encriptación va a tener un problema en en estas épocas, o en estos años más bien dicho, porque se viene lo que es la computación cuántica. Entonces, se dice que probablemente la encriptación que se maneja actualmente va a estar obsoleta porque las computadoras cuánticas pueden hacer muchos más cálculos por minuto. Entonces, por ejemplo, tendríamos actualmente para desencriptar un archivo de 2048 RCA, se necesitaría utilizar todo el potencial todo el potencial eléctrico que tiene Estados Unidos para poder desencriptar una llave de 2048. Si se ponen a pensar es full, pero con la computación cuántica podrían reducirse los tiempos, entonces tenemos que estar pendientes de lo que pueda pasar. Si es que podemos utilizar un número de encriptación súper alto, que sería 4096, ¿sí? Y si es que hay más, mejor aún, pero debemos buscar una forma de seguir avanzando en seguridad, de encriptación más que nada. ¿Qué más? ¿Qué se me olvida? Si han visto las típicas páginas que les piden información de tarjetas de crédito. ¿Ya? Podemos crear tarjetas de crédito falsas, ¿sí? Para poder engañar esos sitios, en el caso de hacer investigaciones. Porque hay sitios que sí verifican que los números de la tarjeta coinciden. Entonces, nosotros podemos generar cualquier tipo de tarjeta. Obviamente no va a funcionar para hacer compras, pero nos va a servir para hacer investigaciones. ¿Sí? Entonces, básicamente generamos una tarjeta de crédito falsa y podemos seguir en investigación con algún sitio web que tenga este tipo de prácticas. ¿Sí? Otro servicio que ya se ha descontinuado y solo funciona por el momento para gente que vive en Estados Unidos son mensajes de
digamos, los mensajes vía internet o SMS vía internet. Entonces ponen el número, ponen el mensaje y el proveedor de la red, que en este caso solo hay proveedores de Estados Unidos, y puedes enviar un mensaje de emergencia, digámoslo así, en el caso de que se necesite. Eso podríamos, bueno, solían usarse también para hacer ataques a personas, haciéndote pasar por alguien mediante un mensaje de texto, y igualmente incurrías en lo que era extorsión y fraudes. Ya, ahora, de lo que les iba a hablar, antes de que se acabe la clase, ya nos quedan como 20 minutos, 18 minutos, perdón, es sobre lo que pasó el día que le robaron $100,000 en su Coinbase, en su cuenta de Coinbase. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Hicieron un ataque que se llama ataque al puerto SIM. ¿Sí? Entonces, para entender todo eso, primero tenemos que entender cómo funciona nuestra tarjeta SIM. Nuestra tarjeta SIM funciona con una operadora. Eso todos lo sabemos, ¿verdad? La operadora es la que se comunica con nuestro chip SIM para darle instrucciones y saber a dónde conectarse. ¿Ya? Entonces, por lo general, nuestra tarjeta SIM está conectada a nuestro celular. Nosotros, por lo general, tenemos un método de autenticación de 2 pasos, por lo general. Entonces, si nosotros olvidamos la contraseña de nuestro email o de nuestro servicio al que queramos acceder, pedimos un mensaje de texto con un PIN de 4 o 6 dígitos que nos permite a nosotros recuperar el acceso a nuestra cuenta. ¿Ya? Si tenemos habilitado, nosotros pedimos ese código, lo ponemos en la aplicación y tenemos acceso a varias funcionalidades. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando hay un ataque? ¿Sí? Primero, el atacante recoge información sobre ti. ¿Sí? Sabe más o menos tu número de teléfono, cómo te llamas y qué operadora tienes. Punto. Segundo, lo que hace es hacer una petición para un puerto SIM. Entonces le dice a la compañía a la telefónica, digámoslo así, que eres tú, o sea, se hace pasar por ti en el dispositivo y le dice, ¿sabes qué? Soy tal persona. Por favor, dame acceso a tal SIM. O sea, le engaña a la operadora para que le dé el acceso de tu tarjeta SIM. Entonces, el proveedor de cierta forma se deja engañar porque es un ataque suficientemente avanzado. ¿Sí? Te responde y dice, claro, ten acceso al SIM. Ahora tu tarjeta SIM ya no le pertenece a tu celular, sino al del atacante. Entonces, una vez el atacante ya tiene acceso a tu tarjeta SIM, lo que hace es iniciar un proceso de reinicio o reseteo de contraseña. ¿Sí? Entonces, una vez haces el reinicio de contraseña, va a pedir la autenticación de 2 pasos, que te manden un mensaje de texto con el código para que puedas iniciar sesión en tu cuenta de correo o en tu cuenta de red social. Entonces, si el atacante logra acceder a tu cuenta de correo primaria o a la única que tengas, va a poder utilizar todos los servicios que tengas anidados. Entonces, por eso se decía la necesidad, como decía Wilson, ¿cómo es utilizar varias cuentas? Una cuenta solo para lo personal, y si de preferencia esa cuenta no está vinculada a tu teléfono, mucho mejor, y solo vas a utilizarla en el navegador. Entonces, a él le robaron recién este miércoles de esta forma. Imagínense a nosotros que probablemente nuestras compañías telefónicas no son tan exigentes en seguridad, pueda sucederles esto. Sí, este es un escenario real que nos podría pasar a cualquiera, entonces hay que tener mucho cuidado. Incluso revisar inicios de sesión que hayamos tenido en nuestro correo, que siempre nos llegan notificaciones, para saber si hay algo raro con nuestras cuentas. De preferencia, revisar los correos que tenemos en nuestra bandeja de entrada en busca de cualquier tipo de cosa que nos pueda perjudicar. Sí, y... este también, me olvidaba. Antes de que se acabe también. Entonces aquí... bueno, me toca meterme en el de acá. Un segundito. Listo. Pues vamos a abrir este, cerramos este.
Ya. Entonces, aquí tenemos una parte que Facebook todavía no ha corregido, que es el directorio de personas de Facebook, que era un error en ese entonces y sigue siendo un error actualmente. Le damos al control de seguridad, enviar. Funciona y ya. Tenemos el directorio de Facebook con nombres y apellidos, páginas y lugares. Obviamente son billones de datos que podrían ustedes tranquilamente utilizar para buscar a personas reales y poder empezar a hacer ingeniería social, diríamos así. Obviamente, Facebook no les va a dejar así nomás, ¿no? Ustedes tienen que... Bueno, hace daño. Pero bueno, Facebook lo que hace solo es controlar que no hagan spam para que se puedan descargar la información automatizada, que es lo que hacen los robots que dijimos en un comienzo. Entonces, funciona, digámoslo así. Ahora, antes ustedes podían poner, a ver, veamos, ¿a quién le puedo hacer esto? Veamos, montémonos a Teleamazonas. Ya, entonces, por lo general, la cuenta de Facebook va anidada a un ID. ¿Sí? Este ID puede ser utilizado, o bueno, podía ser utilizado para realizar búsquedas. Si todavía está por acá, aquí está. Y miércoles. No, aquí estás. Tenemos el ID de la página. Copiar. Entonces, antiguamente ustedes podían poner search slash el ID y slash un comando cualquiera. Podían poner fotos off y les mostraba las fotos de esta página o de esta persona. Actualmente ya no funciona esta forma de hacer ingeniería social y servicios como Stalk, Scan ya no funcionan. ¿Sí? Entonces ya están vendiendo todas las plataformas que se utilizaban para stalkear Facebook, entre comillas. ¿Sí? Entonces ya no funciona como antes, que te daban toda la información. O sea, ahorita Facebook, después del drama de Cambridge Analytica, decidió blindarse y evitar cualquier tipo de problema. En teoría podríamos decir que fue bueno que haya habido el escándalo de Cambridge Analytica. Que Facebook ha cambiado un poco su política, aunque hay partes todavía que tiene que corregir. Entonces, faltando 10 minutos para que se acabe, quisiera que hagan preguntas sobre lo que hemos visto de la parte práctica, por favor, para ver y para ir terminando. Obviamente, toda esta información ustedes la van a poder revisar en el grupo. Ya les voy a subir todos los enlaces. Y bueno, espero sus preguntas. Estoy atento al chat. Mientras voy a ponerles mi página de contacto. No, esta no es. Ahí está, ya. Entonces dice... Jonathan Gavilanes pregunta, ¿cómo podemos subir una foto sin que ésta se llene con nuestra información? Existen herramientas que a nosotros nos permiten hacer eliminado de información. Lo que tenemos que tener en cuenta es que estas herramientas que utilicemos, de preferencia no sean online, por el hecho bueno, ya conocen que existen problemas con las herramientas online, que probablemente haya personas que estén sacando provecho, pero, a ver, pero una herramienta buena sería Exif Purge, que les voy a dejar aquí. Bueno, igualmente eso voy a pasar. Les voy a pasar en el grupo, pero es una herramienta que nos permite editar las propiedades de todos los metadatos que tienen nuestras imágenes en la computadora. ¿Sí? Entonces, por eso les digo, evitemos
subir tanta información en línea. Y si es que quieren eliminar esta información, hay que buscar programas que nos permitan hacer eso, que se instalen en la computadora, que no sean en línea, porque igualmente tú subes una imagen para que te borren, ellos se quedan con una copia y te dan a ti ¿cómo es? La imagen borrada, digámoslo así, borrada de sus metadatos, o eliminando sus metadatos, pero no siempre son tan éticos, digámoslo así. A ver, dice el acceso por contraseña y por huella digital, acceso visual es lo mejor. De preferencia, en lugares físicos de trabajo, preferencia es un control biométrico, o sea, huella digital, escáner de retina si se puede, y nada más, porque, por ejemplo, en el problema que tenemos actualmente es el de las tarjetas prestadas, o como vimos ayer en ingeniería social, era que una persona se queda fuera y te dicen, ¿sabes qué? Bueno, la persona que está fuera tiene una caja grandota, y a ti te hace pensar que la persona tiene, ¿cómo se llama? Bueno, está ocupada, no puede coger su tarjeta y abrir. Te dice, ¿sabes qué? Dame abriendo la puerta, por favor, que estoy ocupado o ocupada. Entonces, eh, ese es un problema grave en las empresas que debemos quitar de raíz. O sea, yo sé que debemos ser, ¿cómo se llama? Comedidos con las personas o a ayudarles, pero en el caso de una empresa, en tal caso le dices, ¿sabes qué? Yo te sostengo la caja, tú abre la puerta, te sostengo la puerta, toma la caja y entres. O sea, hacer que cada persona ingrese con su acceso, para evitar que venga gente que sea ajena a la empresa y le vaya a causar un daño. Entonces yo diría que la forma más eh, que contrarresta esto serían los controles biométricos, las huellas digitales o los escáneres visuales. Obviamente no nos vamos a entrar a un escenario tan apocalíptico, tan de historia de ficción, donde le cortan el dedo o le roban la huella digital, ¿no? Pero sí hay que tener en cuenta todos los escenarios, ¿ya? Dice, se habla mucho de la privacidad de datos y normativas de países extranjeros sobre datos digitales. Facebook se ha puesto atento para cumplir estas normativas para a su vez colaborar con los gobiernos de Estados Unidos y filtrar datos para fines desconocidos. ¿Eso es correcto en relación a la seguridad de la información? No, no es correcto. Pero depende mucho, como les decía antes, de la jurisdicción de cada país, provincia, estado, etcétera. Depende mucho de ellos. Si es que, por ejemplo, en el caso de Facebook dice que federalmente, perdón, no federalmente, en el caso de una investigación, el gobierno de los Estados Unidos tiene derecho a pedir tu información o la información de la compañía. Ellos lo que van a hacer es apoyar al gobierno de Estados Unidos, ya que no quieren tener problemas. Obviamente están regidos a las normas de ellos y es algo que deben seguir. Por eso les decía, tomar o más bien consumir servicios que están en países donde leyes de anonimato, leyes de privacidad son duras. En el caso de Suiza o Suecia, no me acuerdo muy bien. Una de las dos. Suiza creo que es. Pero bueno, o sea, básicamente tratar de, de usar este tipo de servicios, ¿no? Que nos dan a nosotros la certeza de que nuestros datos van a estar a salvo. Entonces, yo diría que, o sea, la mayoría de gobiernos deberían preocuparse por eso, pero no. Acá, al menos en el Ecuador, no tenemos una buena ley de protección de datos. Obviamente, supuestamente están trabajando en ella desde el 2010 o 11, creo. Ya van muchos años y no han sacado nada. Y ya pasó lo que pasó en 2019 con la empresa Novastrat y hasta ahorita no han dicho nada. ¿Alguna otra pregunta por ahí? ¿Cómo se pueden borrar los metadatos de manera efectiva? Como les decía, hay programas en software que se instalan en computadoras. En las computadoras es de hacerlos, no en línea por obvias razones, ¿no? Que no queremos que se nos roben ellos las fotos. Bueno, con todo les voy a pasar allá en el chat las herramientas para que ustedes puedan usarlas. ¿Quién más una pregunta? ¿Qué tal les ha parecido el curso entonces? Si no quedan más preguntas. Obviamente estos cursos con Diego vamos a seguir dándolos de alguna u otra forma. Van a ser como un aporte del club de software, tanto a sus estudiantes como a personas que quieran aprender. Y yo quedo a las órdenes para cualquier consulta que tengan acerca
de todo esto de la seguridad informática. Igual en el chat de WhatsApp pueden consultarme o si prefieren, también tenemos un grupo en Telegram que ya les voy a mandar el link al WhatsApp para que se puedan unir. Entonces, ¿alguna otra pregunta? Veamos si es que nadie ha alzado la mano. Eh, no, ya, entonces, bueno, le doy el paso a Diego. A ver, dice... Sí, el Exif Purge es justo un programa que no es en línea. Uy, ya escribí mal yo también. Ya, no se preocupen, todas estas herramientas les voy a pasar ahí al grupo de WhatsApp para que tengan ya más o menos de dónde descargarse y puedan utilizar. Ahora sí, entonces, si es que no hay más preguntas, le doy paso a Diego para que dé por finalizado el curso y espero oír de ustedes ahí en el chat. Me preguntan cualquier cosa nomás y estaremos ahí pendientes. Gracias, Stevie. Bueno, de antemano decirles que yo considero esto un éxito porque casi logramos las 60 personas en línea y para ser nuestra primera vez que damos un taller tanto práctico como teórico mediante esta nueva ha sido un éxito. También agradecer su participación y su colaboración. Darle las gracias a Stevie por darle tiempo y enseñarle ciertas prácticas éticas para poder protegernos nuestros datos, manejarlos de una mejor manera y tener en cuenta que así nosotros desconozcamos la parte de seguridad, siempre va a estar involucrado si usamos alguna tecnología, sea teléfono, computadora. Nada más por decirles que gracias por su atención, su tiempo y su colaboración. Muchas gracias a todos por haber venido y ahí nos veremos para el próximo taller. Espero ahí sus comentarios en el taller, digo, en el grupo de WhatsApp. Cuídense.